Después de más de 2 años en prisión y 3 meses de detención domiciliaria, Julio De Vido, recientemente excarcelado, se convirtió en uno de los hombres más buscados por los medios de comunicación. 40 minutos estuvo con él en sus últimas horas de prisión domiciliaria y hoy compartimos un segundo tramo de un muy interesante testimonio, no solo sobre las causas que enfrentó, sino sobre la actualidad política, la justicia, su visión sobre el presidente Alberto Fernández, sobre Cristina Kirchner y sobre su gestión durante 12 años al frente del Ministerio de Planificación. Comencemos entonces con su visión sobre la recuperación de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF, y con su verdad sobre el yacimiento carbonífero Río Turbio. Julio De Vido en 40 minutos. El proceso de recuperación de los contratos o de la resolución de contratos incumplidos, tanto en el caso de Aerolíneas, como en el caso de AISA, como en el caso del espacio radioeléctrico, como en el caso de YPF, eran todas violaciones a situaciones. En el caso de YPF no, porque era una empresa que había sido vendida, enajenada, que fue la única que realmente, digamos, recuperamos en términos patrimoniales. Pero bueno, la verdad es que ese proceso no era manotear contratos o confiscar que expropiaban. Nosotros no expropiamos nada. Lo que hacíamos, rescindíamos contratos que no se cumplían. El del Correo, uno. El de Agua Argentina, otro. El Agua Argentina, a mí me tocó presenciar una discusión de Néstor Kirchner con Jacques Chirac. Pero bueno, no una discusión a los gritos, donde Néstor Kirchner, en función de un informe que habíamos preparado nosotros, le explicó la cantidad de incumplimientos que tenía Agua de Suez, que generalmente redundaban en que nosotros consumíamos agua con nitrato. No nosotros los porteños, si hablamos en términos de porteñidad, sino en general los distritos periféricos, donde el agua bajaba la calidad. ¿Por qué motivo? Creo que huelgan las explicaciones. La cuestión del poder de la capital, el poder hegemónico sobre sobre la realidad de la periferia. Bueno, y Chirac finalmente le termina diciendo, mire, si suponen una piedra en el zapato, el contrato ese, hay que quitarla. Se lo dijo en el Palacio del Eliseo, no tomando un café en el despacho del presidente de Francia. Y finalmente vinimos y recuperamos la empresa, o sea, rescindimos el contrato por incumplimiento. Después, bueno, como lamentablemente todos esos contratos tenían la competencia judicial fuera del país, el CIADI, si el CIADI es de ellos, lo pagan ellos, bueno, finalmente los juicios se han ido perdiendo. Se perdieron los juicios, pero se ganó la salud de la gente, porque el agua no tiene más nitrato, no tiene la cantidad de nitrato que tenía en ese momento. No sé ahora con la gestión desastrosa de estos sinvergüenzas que se fueron el 10 de diciembre. Pero en realidad, toda la política de resolución de contrato y de recuperación de empresas para el patrimonio nacional se conjugaba con la planificación central y se conjugaba con la necesidad de tener tarifas populares, se conjugaba con la necesidad de tener una industria competitiva, se conjugaba con la necesidad de tener mercado interno. Paralelamente a las obras que iniciamos en agua, empezamos a hacer viviendas con cooperativas, con empresas y demás. Ahora bien, la Argentina tiene 24 provincias, incluida la poligriega y de la Cava. 13 solamente estaban vinculados al sistema energético nacional. 13. Se incorporaron millones de personas, no tengo acá el número claro, pero son 4 o 5 millones de personas al servicio de gas y otros tanto al servicio eléctrico, o más. Se ejecutaron 10.000 kilómetros de línea de extra alta tensión de 500 kilovolt-ampere que permitieron, cuando nos fuimos, sacando Tierra del Fuego, que estaba en proceso de licitación, el cable submarino de 500, para que la isla de Tierra del Fuego, nuestra provincia de Tierra del Fuego, estuviera vinculada al sistema, pero la licitación, como todas las cosas, se murió. La central térmica de Río Turbio estaba entregando 100 megavatios al sistema. Creo que ayer hicieron una fiesta porque inauguraron una centralita de 5 megas. La verdad,
yo la verdad que valoro mucho la gestión y la verdad la voluntad política de haber hecho cargo de la empresa. Pero hay que recuperar los 100 megas, viejo, rápido. Hay y si faltan cables, y si faltan elementos, si faltan piezas de la caldera, hay que denunciar estos chorros que se fueron, que se los llevaron. Estos se afanaban los cables. Fue un escándalo bochornoso. Había oficinas en donde no había nada que robar, por lo que me contaron, que todavía estaban colgados los cuadros del Ministerio de Planificación, porque ni siquiera habían entrado a sacarlo. Además de chorros, fueron vagos. Bueno, también el carbón de Río Turbio, una bandera de Perón. La usina de Río Turbio era una bandera no solamente de la provincia de Santa Cruz, de toda la Patagonia, para darle virtualidad al sistema energético nacional. Vos sabés que es una línea, es muy larga y en la punta no hay generación. El sistema se descompensa con mucha facilidad y tenés cortes muy difíciles de levantar en el sistema, digamos, de extra alta tensión. No estamos hablando de un corte de distribución. Bueno, se hizo la usina, 200 megas, 100 estaban en funcionamiento, en prueba, pero estaba entregando al sistema, y otros 100 estaban instalados y faltaban todavía algunas terminaciones que eran el 12-13% de los trabajos. Bueno, vos preguntás por qué tengo la tobillera, por haber hecho eso, y por haber firmado un acuerdo con el decano, con el rector de la Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional de Río Gallegos para que colaborara en la administración del yacimiento, porque muchos años hubo de abandono de esa comunidad en Río Turbio, faltaba mucha capacitación, en materia crítica, si bien había gente muy importante como los ingenieros Rodríguez, el mismo ingeniero Periotti, el ingeniero Lamuedra, muchísima gente muy capaz que hizo mucho al futuro de Santa Cruz, que se formó en ICF, pero del menemismo en adelante el vaciamiento fue constante del yacimiento. Entonces era necesario la asistencia de la universidad, y no vamos a venir a buscar una acá, al conurbano. Teníamos la universidad en Gallegos, la Universidad de Río Gallegos. Bueno, lo mismo que hicimos con la UTN en Gallegos, hicimos con todas las universidades a lo largo y ancho del país. Yo debo tener por lo menos 10 causas por haber firmado acuerdos con las universidades. Y estos sinvergüenza firmaban contratos con fundaciones presididas por funcionarios del gobierno o con consultoras que cobraban unos honorarios de latrocinio, como en general cobran los abogados, que son feroces. Bueno, entonces la verdad es que nos tildan de populista, pero la universidad al servicio del desarrollo de la infraestructura, la planificación al servicio del consumo, el desarrollo popular y de la competitividad de la industria, y fundamentalmente también la recuperación del sector científico-tecnológico. Formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Seguimos compartiendo el testimonio de Julio De Vido. Ahora sobre su gestión como ministro, sobre los contrastes entre la planificación durante el kirchnerismo y los 4 años del macrismo y sobre las distintas políticas en cuanto a tarifa de servicios. La planificación es una cuestión central en gobiernos, como nos llaman a nosotros, populistas. Es fundamental. Es decir, es el Estado, como política de Estado, el que decide hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va la inversión pública, qué se hace con los impuestos que pagan los ciudadanos y qué se desarrolla en función de tener
una política de Estado determinada. Cuando nosotros subsidiamos la tarifa, centralmente le estábamos subsidiando las tarifas a las empresas industriales para que la Argentina tuviera mercado interno, para que la Argentina tuviera plena ocupación y para que a vos tu sueldo te sirviera para tener acceso al mercado interno. No como tenemos ahora, vamos a un país... Me acuerdo en aquel momento, cuando nosotros lanzamos esas tarifas populares, y no es que lanzamos, las defendíamos. Néstor las defendía a muerte y Cristina también las defendió. Luego, sobre el final, hubo algunos cambios que lo conversaremos más adelante. Pero la política de Estado, de tener tarifas energéticas en pesos, con el costo de los insumos energéticos en pesos. Y si esos costos aún están por encima de lo que la gente puede consumir o lo que la industria puede darle competitividad, el Estado debe subsidiar, porque si no, tenemos esta economía de gente que vive en pesos dólares y la gente que ya no vive en pesos, porque en pesos no se puede vivir porque la inflación te devora. ¿Y sabés por qué hay inflación? No por los subsidios, ni por promociones a la industria. Hay inflación porque el Estado tiene que poner circulante en el mercado para que vos, yo, los compañeros puedan pagar la tarifa de la luz y el gas en dólares, para que podamos pagar el aceite de soja, la harina de trigo y el maíz, que el maíz es carne de vaca, carne de cerdo, carne de pollo, pueda pagarla en dólares. Entonces, la gente para comer hoy tiene que ir a los comedores populares. Y si no, a recibir la tarjeta del ministro Arroyo, que quiero destacar que tanto él como Ginés González García considero dos ministros de primera línea que están haciendo las cosas bien. Pero el problema no son lo que hacen los ministros, sino las políticas de Estado en ese sentido. Yo no quiero una Argentina del puerto y una del interior despreciada y humillada, y todavía la cual queremos postergar más, armando un esquema parlamentarista acá, que lo único que va a armar es una corporación igual a la de Comodoro Pi. Ni tampoco quiero una justicia que en vez de 12 sinvergüenza haya 62, que se van a corporativizar y además van a hacer más para jodernos peor. Esto es lo que quiero que entiendan. La necesidad de planificar para que el gasto vaya allí donde tiene que ir, aunque sea un subsidio. Más allá de eso, ejecutamos en 12 años la misma cantidad en obra, 107.000 millones de dólares en obra, que es la misma plata que endeudó el macrismo al país. Recursos que llegaron de fondos como el Grey Rock, todos estos amigos, yo ni me acuerdo los nombres, pues son todos nombres gringos, todos amigos del Toto Caputo, el Messi de la finanza, como decía este sinvergüenza de Peña, que estaba en Sudáfrica ahora. Calculo que se fue ahí por miedo porque no tienen convenio de extradición por la Argentina. Así que ahora creo que Bolívar debe haber ido a preparar todo para escaparse. Pero bueno, espero que los jueces y fiscales tomen nota de eso. Porque además, la plata que ingresó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién mejoró? A ver, ¿qué sector social mejoró? Aún esos sectores de clase media que, como digo yo, que no son peronistas, que son gorilas, están peor. Le fue muy mal. En vez de poder mejorar el atuendo, ir de vacaciones, cambiar el auto, mejorar el alquiler o cambiar la casa, pues se la llevan toda Mili y Caputo en las cuentas de Denor y de Desur y en la de la gasera. Es una vergüenza. Bueno, eso es planificar. El poder imperial, el poder hegemónico, tal cual lo describe también Gramsci en sus cartas, que hoy es Estados Unidos, claramente, en el mundo occidental, y después en el mundo, digamos, en el Oriente, hay un gran polo chino-ruso que está en plena formación con el tema de la ruta de la seda, la presencia de las potencias asiáticas en el Pacífico ya es lo que no lograron con la Segunda Guerra, lo están logrando ahora con el comercio. O sea, en Australia hoy toda la economía australiana se mueve en función de China. Si bien Australia es parte del Commonwealth, digamos, del hegemonismo inglés, que ahora va a volver a tener una etapa de protagonismo producto de su alianza con Estados Unidos y del Brexit, bueno, evidentemente esos países
son los que más planifican. Pero ¿quiénes planifican? Planifican los poderosos de esos países, los que construyen todos los días, como Néstor construía poder popular y construía la necesidad de una economía, de una sola economía para los 42 millones, no una economía para pocos en dólares y una economía en pesos que no se puede hacer nada. Para poder vivir en pesos tenés que mandar a los chicos al comedor escolar, tenés que pedir que te regale alguna entidad de bien público los útiles para mandarlo al colegio y para pagar la luz, en el mejor de los casos, se enganchan. Y las compañías prefieren tenerlos enganchados, pero que el resto de los demás paguen en dólares como una forma de exclusión, de marginación y de estigmatización en la que el INADI debería intervenir y debería participar. Y no lo veo preocupado por eso. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número festejamos las 100 ediciones, no como un logro individual, sino compartido, porque la RSE ganó la lucha de ideas. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, 100 ediciones en el camino de la comprensión. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. ¿Qué tiene que decir hoy, ya en libertad, Julio De Vido sobre las persecuciones mediática y judicial y sobre el armado de causas en su contra que tantas veces denunció? El exministro responde y además contraataca con revelaciones y denuncias sobre espías, peritajes falsos y operadores del ámbito del periodismo y de la política. En primer lugar, debo decirte lo siguiente. Creo que el juez Ramos Padilla es el que tiene la mejor explicación a través de la investigación que está haciendo de este, yo le llamo falso espía, creo, de este espía realmente, que era D'Alessio. Después los espías, el tema de la organicidad o la organicidad que tienen respecto a los organismos, a los que reportan, es muy relativo, por algo son espías. Pero yo, a ver, creo que mucha gente, inclusive muchos funcionarios del actual gobierno, bueno, del anterior ni que hablar porque el presidente se refirió a Ramos Padilla, no, le vamos a hacer juicio político porque ya nos hizo unas cuantas. Bueno, una de las cuantas era de haberle objetado como juez la designación de Rosati y Rosenkrantz como jueces de la Corte. Bueno, la verdad es que a mí me parece que Ramos Padilla es un hombre que no lo conozco, nunca hablé con él. Con su papá, alguna charla telefónica alguna vez tuve, pero así de tipo social. Y la verdad, me parece que no es un hombre que le gusten los halagos. Lo vi en el Congreso cuando estuve, lo vi por televisión, estando detenido. No necesita que nadie lo pinte de bronce. En realidad lo que tienen que hacer es darle computadoras y colaboradores para que la causa se siga construyendo en función de la verdad, que creo que es lo que está buscando el juez. Lo que vamos conociendo y otras cosas que no conocemos, a un estudio que hizo Roberto Barata sobre los cruces de llamadas que figuran en el expediente, las llamadas del perito Cohen, ¿viste? El de la causa del gas, con bueno, el estudio de Corach, con Pablo Oliveto, con Carrió, con los distintos diputados que operaban, bueno, ni que hablar con Santoro, con el que también hablaba Cohen. Inclusive el perito Brito, el de 11, también hablaba con Cohen. O sea, Cohen era una especie de coordinador de todos los peritajes truchos. Y en realidad, vos dijiste que casi todas las causas están armadas. Todas las causas están armadas. Y las que pretenden no estar armadas me imputan el haber sido ministro. O sea, que yo no podía, no debía, no podía haber ignorado misiones y funciones que no estaban
a mi alcance, que estaban al alcance a lo mejor de colaboradores míos que también fueron tan perseguidos como yo. No quiero hacer hincapié o digamos, en buscar una excusa a nivel de mis colaboradores, todo lo contrario, los defiendo. Pero digamos, en la imputación me imputan cuestiones que no eran de mi resolución. Pero dice, como ministro no tendría que haberlo ignorado. Bueno, qué sé yo, son cosas tan mal hechas. El peritaje de Cohen es tan vergonzoso, tan trucho en términos técnicos. Por lo menos hubieran buscado un tipo que fuera un poco más creativo. Inclusive el propio Aranguren es citado para declarar, que mandó una nota diciendo que los números que el tipo decía eran una locura, que no respondían a ninguna lógica. Y está claro que yo no soy amigo de Aranguren. Es decir, el mismo ministro Randazzo, con el que tampoco soy amigo, cuando va a declarar al juicio de 11-2, también dice, mire, yo tuve 3 accidentes, a mí nunca me llamaron. O sea, él mismo marca la diferencia. O sea, porque, a ver, era muy violento avalar tamaña persecución y tamaño mamarracho. Entonces, a mí estos que dicen, yo quiero que demostrar mi inocencia en un juicio oral, yo no quiero ningún juicio oral basado en instrucción que están truchas. La verdad es que hay que reflexionar un poco, analizar dónde estamos parados, de dónde venimos, a dónde vamos. Me parece que estas causas no pueden proseguir. Creo que de proseguir se siguen afectando nuestros derechos constitucionales porque no fuimos sometidos a una instrucción justa, no nos fueron permitidas, en el caso del juicio de la causa de obra pública, no nos fueron permitidas presentar todas las pruebas que nosotros queríamos presentar, no solamente yo, sino el resto de los acusados. Bueno, son esperpentos jurídicos que no tienen nada que ver con una futura reforma, que no tienen nada que ver con la jubilación de los jueces. Todo eso para este tema es una pantalla que parece que está hecha adrede para seguir perjudicándonos. Entonces, a mí me parece bárbaro si el presidente, como es abogado y especialista en derecho penal, que tenga en plan una reforma jurídica que la presente, me parece perfecto. Pero no hace falta, digamos, manosearnos más, agraviarnos más, porque de verdad cada día que pasa son más agravios, y cuando él tiene que pensar que la principal agraviada en toda esta historia es su compañera de fórmula y actual vicepresidenta de la Nación. Creo que debemos respetar más a la vicepresidenta electa, que además sabemos que es propietaria del 95% de los votos que ungieron al presidente Fernández. Así llegamos al final de este programa, pero no de esta entrevista con Julio De Vido. Les proponemos compartir la próxima semana aquí, en 40 minutos, varios de los tramos más interesantes, más comprometidos del testimonio del exministro de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo. Como siempre, a ustedes, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.